Esperemos 2 minutos de ayuda, a ver. Ahí está, ahí ya está grabando. Joa, quita tu video, quita tu video y queda con audio no más. Sí, Listo. exacto. Hola, profesor. ¿Qué pena, Okay. me tocó conectarlo del internet del celular porque está presentando falla el Wi-Fi. Sí, dale, no problem, no problem. ¿Qué han dicho ahorita último? Disculpe. No, que en esa partecita que tanto nosotros como consumidores, como las empresas y el gobierno, son considerados como agentes económicos. ¿Por qué? Porque obviamente tomamos decisiones en el mercado, los consumidores toman decisiones en el mercado, los productores toman decisiones en el mercado, igualmente el gobierno toma decisiones en el mercado, con el fin de que poder maximizar toda nuestra función de bienestar. Entonces, como nos consideramos con ese nombre, nos denominan con ese nombre los agentes económicos, por lo tanto, ¿qué tareas tienen esos agentes económicos? Pues agentes económicos puede ser un grupo como una familia, un partido político, un equipo deportivo o una empresa. Igualmente, los agentes económicos pueden ser un individuo, como un consumidor, un jefe, un delincuente, una madre de familia o un estudiante, ¿ya? Y obviamente, tanto los agentes económicos en grupo como individualmente tomamos decisiones en el mercado, ¿ya? Recuerden que esas decisiones que tomamos en el mercado siempre está en función de maximizar nuestra función de bienestar, ¿ya? Pero hay muchas veces, pues, cuando tomamos decisiones, no tomamos buenas decisiones en el mercado y no logramos maximizar nuestra función de bienestar. Por lo tanto, en ese orden de ideas, muchachos, pues por eso es que la teoría económica nos considera, primero, como agentes económicos racionales. Pero recuerden que constantemente nos estamos enfrentando a la escasez, ¿ya? Por eso vuelvo y repito, mire en la coyuntura actual cómo siempre nos estamos enfrentando cada vez a una mayor escasez, escasez de alimentos, escasez en educación, en vivienda, que de alguna manera son factores que nos permiten generar mayores potencialidades humanas. Entonces, obviamente, como hay recursos escasos y a medida que aumenta la población, los recursos cada vez se comienzan a ser más escasos, las personas desean bienes y servicios para satisfacer necesidades. Eso conlleva que nuestras necesidades superan la cantidad de bienes y servicios que pueden ser producidos en un momento dado por el sistema económico usando todos los recursos disponibles. La escasez existe porque la gente quiere sin límite en un mundo de recursos limitados. En la situación donde las personas no pueden obtener todo lo que desean, pues obviamente eso genera lo que es una inequidad o una desigualdad social. ¿Cuál es el gran problema? Bueno, la población aumenta cada vez en una mayor medida. Los recursos cada vez son más escasos. Y a eso le vamos a añadir que nuestros deseos son infinitos. Ilimitado. Las necesidades son ilimitadas, son infinitas. Cada vez, como les comenté anteriormente, siempre nacemos con dos aspectos naturales. Somos egoístas e individualistas y nunca estamos conformes. Eso a la vez conlleva a que los recursos sean cada vez más escasos, ¿ya? Entonces, esta es la gran pregunta. ¿Cómo logramos satisfacer todas nuestras necesidades con recursos escasos? Esa es una de las tareas de la economía. Por lo tanto, muchachos, pues en ese orden de ideas, ejemplos de recursos escasos. Pues miren, el gel antibacterial, Sí. el tiempo es un recurso escaso. O, por ejemplo, un partido de fútbol, Colombia-Brasil, para la eliminatoria Rusia, la boletería es un recurso escaso, ¿ya? Entonces,
son buenos ejemplos de recursos escasos. Por eso la gran importancia de aprovechar el tiempo y no perderlo, ¿no? De alguna manera el dinero se puede recuperar, pero Pero el el tiempo tiempo, no. no. ¿Ok? No. Por lo tanto, entendiendo entonces que la economía está asociada a la escasez de bienes y servicios, pues eso nos lleva a una racionalidad económica. Entonces, por eso nos consideran agentes económicos racionales. ¿Qué implica? Que el agente económico se enfrenta a un problema. ¿Cómo usar de la mejor manera posible un recurso que es escaso? Las decisiones que se toman en el sistema económico son el resultado de una conducta racional. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la racionalidad? Pues que tengamos la capacidad de evaluar el costo y beneficio de nuestras tomas de decisiones con base a unos recursos escasos. Por eso tenemos que solucionar ese problema de la mejor manera para poder maximizar nuestra función de bienestar. Por eso es que las decisiones que se toman en el sistema económico son el resultado de una conducta racional. ¿Ya? La economía no tiene nada de sentimiento, muchachos. La economía es una ciencia social oscura y lúgubre, ¿ya? Que a Ya. veces, pues, la sociedad no entiende, ¿ya? No lo comprende. Pero la economía es una ciencia social oscura y lúgubre, porque cuando comienzas a analizar la palabra racionalidad, entonces es de alguna manera conlleva a que la racionalidad nos produzca a ser seres egoístas e individualistas. ¿Ok? Okay. Ese es un inconveniente, obviamente, de la ciencia de la economía. De alguna manera, pues siempre actuamos tomamos decisiones de manera muy egoístas, individualistas, ¿ya? Eso hace parte de nuestra naturaleza. Por lo tanto, la racionalidad siempre nos lleva a tomar decisiones, ¿ok? Evaluar el costo y beneficio de nuestra toma de decisiones. En ese orden de ideas, muchachos, por lo tanto, una definición más completa de economía, pues que la economía es el estudio de la manera en que los agentes deciden asignar recursos limitados y cómo estas decisiones afectan a la sociedad. ¿Ya? Recuerden, como les comenté ahora, pues la escasez siempre ha existido desde los inicios de la humanidad. Pero cada vez, a medida que no tenemos el nivel de conciencia sobre la utilización eficiente de los recursos, cada vez la escasez comienza a ser más predominante, ¿ya? En ese orden de ideas, entendiendo esta definición de economía, ¿ok? ¿Cómo logramos asignar esos recursos escasos en toda una sociedad? Por lo tanto, dice lo siguiente. Es importante que, obviamente, cuando tomamos decisiones, tienen que ser basadas en un contexto económico. Como esas decisiones tienen que ser con base en un contexto económico, ¿a qué se refiere dos aspectos? Que es la economía positiva y la economía normativa. De la economía positiva me indica que describe lo que las personas hacen en realidad. Por ejemplo, la gente gasta todo su ingreso de diciembre en ropa y regalos. Los laboratorios farmacéuticos producen gel antibacterial. Los jóvenes gastan la mayor parte de su tiempo en redes sociales. Este tipo de situaciones, por así decirlo, se refiere a la economía positiva. Y la economía normativa recomienda lo que las personas deberían de hacer. Por ejemplo,
la gente debería ahorrar una parte de su ingreso de diciembre para sus gastos de enero. Los laboratorios farmacéuticos deberían de producir más gel antibacterial. O los jóvenes deberían disminuir el tiempo que gastan en redes sociales. Miren la diferencia, compañeros, entre la economía positiva y la economía normativa. En ese orden de ideas, entendiendo la diferencia entre la economía positiva, que describe lo que las personas hacen en realidad, y la economía normativa, que recomienda lo que las personas deberían hacer, vamos a un pequeño ejercicio. ¿Cuál? Defínanme si cada una a cuál hace referencia, si a una economía positiva o a una economía normativa. Por ejemplo, primero, pequeñas empresas cerraron durante el último trimestre. Sería una positiva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está hablando de algo presente, o sea, no da una solución. Oh, bueno, vamos por ahí. Sí, esa es una positiva porque esa es la realidad. Con esta pandemia, más de uno cerró. Sí. Listo. Los consumidores aumentaron en 30% sus compras por Internet. También sería una positiva. Efectivamente. Sí. Tercero, el subsidio al desempleo debería llegar a más gente. Normativa. Normativa. Normativa, lo que debería de ser. Sí. Cuarto, Recomendable. las familias compran paquetes turísticos en época de vacaciones. Positiva. Positiva, ¿ok? Positiva. Ajá. Quinta, el 50% de las pequeñas empresas recibieron ayuda del gobierno. Positiva también. Ok, bueno. Dice, sexta, las empresas deben disminuir sus costos para mantenerse en el mercado. Normativa. Normativa, muy bien. Séptima, la pobreza se redujo en un 5% en los últimos 10 años. Positiva. Positiva. Ya. Octava y última, las ayudas del gobierno a las familias vulnerables deben enfocarse en la educación. Normativa. Normativa. Ustedes miren bien, compañeros. Ustedes miren que con base en estos ejemplitos que estoy aquí planteando, pues nos permite entender bien esos dos conceptos. La economía es positiva, lo que realmente pasa, y la economía normativa, lo que debería de ser. En ese orden de ideas, compañeros, por tanto, entendiendo la diferencia entre esa economía positiva y la economía normativa, por lo tanto, la economía, como una ciencia social, pues se divide en dos ramas de estudio: la microeconomía y la macroeconomía. ¿Qué es la microeconomía? Es el estudio de cómo toman decisiones los individuos, las familias, las empresas y los gobiernos, y cómo esas decisiones afectan los precios, la asignación de recursos y el bienestar de otros agentes económicos. Y la macroeconomía es el estudio de la economía en su conjunto, es decir, de los fenómenos que afectan a toda una economía, como la tasa de crecimiento, el nivel de precios de la economía, el desempleo y la producción. Deben miren, compañeros, pues es importante comprender estas dos ramas en las que se vive la economía. La microeconomía, que prácticamente se concentra en estudiar y comprender y entender cómo los agentes económicos toman decisiones en el mercado para aumentar su función de bienestar. Mientras que la economía estudia en su conjunto todos esos fenómenos económicos que nos afectan constantemente.
como la tasa de crecimiento, como el nivel de precios de la economía nos afecta a todos, como el nivel de desempleo nos afecta a todos, y obviamente la producción de bienes y servicios también nos afecta a todos. Entonces, la economía se divide en dos ramas de estudio, la microeconomía y la macroeconomía. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, típicos problemas que aborda la microeconomía, que es lo que vamos a empezar a analizar en la próxima clase, ya con los elementos básicos del mercado, la oferta y la demanda. Los típicos problemas que se enfrenta la microeconomía. Recuerden que la microeconomía se concentra en cómo es que los agentes económicos toman decisiones en el mercado. Por ejemplo, cómo reaccionan los cinéfilos, adictos al cine, si la empresa de cine les da una membresía con beneficios exclusivos. ¿Sí? Si usted es un adicto al cine y a la empresa donde usted frecuentemente va para ver cine y le da una membresía con algunos beneficios exclusivos, por lo tanto, pues se espera que usted reaccione de manera positiva. ¿Ok? Sí. Otro típico problema que aborda la microeconomía. ¿Cuál debe ser la cuantía de impuestos óptima para que una empresa disminuya la contaminación? Dígame, ¿cuál puede ser esa cuantía de impuestos óptima? Eso es muy subjetivo, ¿ya? ¿Sí? Porque no es la misma cantidad de contaminación que producen, digamos, los carros que una minería al lado de un río. ¿Sí me hago entender? Entonces, hay que buscar alguna metodología que nos permita determinar un impuesto óptimo para aquellas empresas que generan contaminación. ¿Sí? Y obviamente, cuando se les otorga o se les genera mejor a todas esas empresas que producen contaminación, es con el fin de que las empresas tengan menores incentivos a seguir contaminando. Porque si siguen contaminando, pues obviamente se le eleva el impuesto, porque de alguna manera deben compensar a la sociedad el deterioro del medio ambiente. No sé si me hice entender, muchachos. Hola. Sí, profe. Sí, sí, está claro. Bueno, otro típico problema a lo que aborda la microeconomía. ¿Cuál debe ser el castigo ideal para que el delincuente no cometa un delito? Ustedes miren que la microeconomía tiene una potencia teórica, matemática, que permite establecer de alguna manera el castigo ideal para un delincuente que comete un delito. La microeconomía tiene esa potencia de poder determinar y establecer cuál puede ser ese castigo, entre comillas, ideal para aquel delincuente que comete un delito, o para la situación de que cuál puede ser el castigo óptimo para ese delincuente. Por eso planteo la pregunta: ¿cuál debe ser el castigo ideal para que el delincuente no cometa el delito? ¿Sí? No lo sabemos. Pero la microeconomía aborda ese tipo de problemas y con base en sus teorías microeconómicas complementadas con la matemática nos permite dar respuesta a este tipo de preguntas. Pregunta, muchacho, ¿algún comentario? No sé. ¿Algún comentario? No sé, pregunto. No, profesor, pues, analizándolo bien. Pues la verdad, uno no se ha puesto como a detallar ese tipo de situaciones y que la microeconomía, la economía, que como influir en eso.
Por ejemplo, en esta última pregunta que dice, ¿cuál debe ser el castigo ideal para que el delincuente no cometa, te está diciendo, no cometa un delito? Miren la potencia que tiene la microeconomía para darle respuesta a esta pregunta. Ahí estás preguntando, ahí lo que está haciendo es para que no cometa, no quiere decir para que no vuelva a cometer. Eso, para que, claro, porque de alguna manera el delincuente... Claro, él comete el delito porque tiene una necesidad. Claro, pero el delincuente también es un agente económico racional. Como es un agente económico racional, tiene la capacidad de evaluar el costo o beneficio de cometer el delito. ¿Sí me hago entender? Como tiene la capacidad de evaluar el costo y beneficio de cometer el delito, pero si él evalúa que el castigo es más grande, por así decirlo, que el beneficio, no comete el delito. ¿Me hago entender? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, que se establezca cadena perpetua para los violadores de niños. Aquel violador de niños, al él analizar que si comete el delito, el castigo que puede él incurrir es a una cadena perpetua. Perpetua, sí. Entonces eso implica que ese agente económico racional, que es un delincuente, no cometa el delito por consecuencia del castigo. Como en Estados Unidos, que la cadena perpetua, la pena de muerte es para algunos. La pena de muerte. En algunos estados. Porque recuerden que Estados Unidos son estados federados. Como son estados federados, eso implica que cada estado tiene una total autonomía. Autonomía, sí. Y libertad de aplicar sus propias políticas y penas para cada estado. De manera que la micro tiene como esa potencia, ¿no? Para poder darle explicación a estos típicos problemas que nos enfrentan constantemente los agentes económicos. En ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, típicos problemas que aborda la macroeconomía. Pregunta: ¿cómo disminuir el desempleo ocasionado por el confinamiento? O sea, creo que es la principal piedra en el zapato, ¿no? La salud o la economía. ¿Sí? Sí. La salud o la economía. Hay una gran disyuntiva. ¿Qué es más importante, la salud o la economía? Las dos son importantes. Las dos. Las dos son súper Sí. importantes. Pero entonces, eso es un típico problema que aborda la macroeconomía. ¿Cómo disminuir el desempleo ocasionado por el confinamiento? ¿Ya? La macroeconomía tiene que darle respuesta a esta pregunta y con base en esa respuesta, en esa pregunta, poder establecer algunas políticas públicas con el fin de reducir la tasa de desempleo. ¿Cómo hacer crecer la economía? Entre paréntesis, reactivar la producción después de los efectos globales del COVID-19. Otro típico problema que aborda la macroeconomía. ¿Cómo hacer crecer la economía, que es reactivar la producción después de los efectos globales del COVID? ¿Será que las empresas aún tendrán capacidad de seguir endeudándose? No. Además de sí. Entonces, esa es la gran pregunta. Sí. Luego, otro típico problema que afronta la macroeconomía. ¿Cómo combatir el incremento exagerado de los precios de una economía? Entonces, generalmente, cuando aumentan los precios de una economía, se le conoce con el nombre de la inflación. Entonces, la inflación puede aumentar o por vía de la demanda, cuando hay mucho dinero circulando en la economía, o la inflación, que es el aumento de los precios de los bienes y servicios de la canasta familiar,
También puede aumentar por vía de la oferta, como por ejemplo un fenómeno del Niño. Un verano prolongado genera Sí, dificultades en la producción de bienes agrícolas. sí, Como genera dificultades, compañera, eso genera menor producción de bienes agrícolas y como genera menor producción hay escasez y con la escasez los precios sube. tienden a incrementarse. Ese es Sí. un típico problema que aborda la macroeconomía. Ya. Por último, pues importante, ¿no? ¿Cómo aumentar las exportaciones del país? Uy, Es eso otro, también es una pregunta. es otro típico problema que aborda la macroeconomía. ¿Cómo Ujú. lograr que las exportaciones de nuestro país aumenten constantemente en el tiempo? ¿Sí? Entonces miren que tanto los típicos problemas que aborda la microeconomía como tanto los típicos problemas que aborda la macroeconomía no son problemas fáciles de resolver, ¿ya? Siempre en la solución de esos problemas, las soluciones no son perfectas, ¿ok? Como las soluciones no son perfectas, dicha situación implica que cuando se vayan desarrollando esas soluciones, a algunos les beneficien más que a otros. Por eso es que esas soluciones para a estos problemas no son soluciones perfectas. Siempre tienen su grado de imperfección. Sí, es muy difícil poner a todo el mundo contento. ¿Sí? Es demasiado. ¿Ok? En ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, Profesor, pues dime. tengo una duda. ¿Cuál sería la diferencia más exacta entre la macro y la micro? La diferencia más exacta entre la macro y la micro o viceversa es que la microeconomía se encarga de estudiar el comportamiento de los agentes económicos, es decir, el comportamiento de las familias, el comportamiento de las empresas y el comportamiento del gobierno. Eso es la tarea que realiza la microeconomía. Sí, comportamiento de entidades individuales. Ajá. Efectivamente. La empresa. Ajá. Mientras que la macroeconomía se encarga de estudiar aquellos fenómenos económicos que nos afectan a todos de la misma manera, como la tasa de desempleo o el nivel de precios de la economía. Eso nos afecta a todos. El comercio Entonces, internacional. Ujú. todo lo que se le considera con el nombre de los agregados económicos. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia básica entre la microeconomía y la macroeconomía. Por eso planteo estas preguntas, ¿no? Los típicos problemas que aborda la microeconomía. Por ejemplo, por eso planteé la última pregunta, que de pronto, y es muy altamente probable que ustedes no pensarían que la microeconomía tiene que ver con el castigo ideal para un delincuente para que no cometa un delito. Creen que eso solamente es tarea de la jurisprudencia o el derecho. ¿Me hago entender? Sí, señor. Ok. ¿Sí? Entonces, creen que eso es tarea solamente del derecho, la jurisprudencia, de las leyes. No. ¿Sí? Hay Eso un, viene de individuo. ¿sí? Recuerden que el delincuente es un agente económico. Evalúa el costo-beneficio de cometer el delito. ¿Ya? Entonces, por eso en estos países como Colombia, donde las leyes no son muy severas y donde generar una demanda, por así decirlo, es una pérdida de tiempo, pues los delincuentes
como agentes económicos racionales, consideran que cometer el delito en Colombia genera beneficio. Pero hay mucha gente que queda callada y no hace nada. Sí, hacen de las suyas, hacen Claro, sus fechorías. ser delincuente en estos tipos de países como Colombia genera beneficios. ¿Por qué? Porque los castigos no son ideales en Sí, no, función, severos. no son severos en función de la magnitud del delito. ¿Ya? Y miren que la microeconomía se encarga de ese tipo de problemas sociales. En ese orden de ideas, muchachos, pues bueno, entendiendo ya esos típicos problemas que enfrenta la microeconomía y qué es la microeconomía, como lo expresé acá, y los típicos problemas que enfrenta la macroeconomía y qué es la macroeconomía, pues bueno, compañeros, pues ya queda ya para que la próxima clase, dándoles a ustedes esta pequeña introducción, empecemos con los elementos básicos del mercado, la oferta y la demanda, o la demanda y la oferta. Recuerden que los compradores determinan la demanda y los productores determinan la oferta. Y es lo que vamos a ver en la próxima clase. Por lo tanto, para terminar, pues, ¿qué es lo que vimos hoy? Conocimos que estudia la economía como ciencia. Conocimos la importancia de las decisiones en esta definición. Conocimos el concepto de la escasez. Conocimos el concepto de la racionalidad económica. Conocimos el análisis normativo y positivo de la economía. Conocimos las grandes áreas de estudio de la economía, que es la micro y la macroeconomía, y sabemos de qué se encarga la microeconomía y la macroeconomía. Igualmente, conocimos ejemplos de problemáticas abordadas por cada una de esas áreas de la economía, la micro y la macroeconomía. Entonces, con base en eso, muchachos, quería hacerles esta pequeña introducción, pues muy corta, pero creo que muy sustanciosa, Muy sustancioso. para que ustedes tengan ya, digamos, relativamente una idea de este curso de micro y macroeconomía. ¿Alguna pregunta, algún comentario, muchachos? No sé. No, profe, la verdad quedó claro. Profe, esa presentación la vas a subir al Q10, ¿cierto? Sí, yo la subo mañana. Ok. Ok. No sé, me hice entender. No, gracias. ¿Me hice entender entonces en la clase, compañeros? Sí, profe. Gracias. Dale, Sí, los bueno, ejemplos muy claros. voy a dejar de compartir, ¿listo? Y nada, muchachos, pues bueno, quería hacerle esta pequeña introducción. Si quieren, pues activen las cámaras para que nos vamos despidiendo. Pero para que, nada, para que ustedes ya tengan una idea sobre, bueno, qué es lo que implica estudiar la micro y la macroeconomía como dos principales ramas de esta ciencia social de la economía. ¿Ok? Ahí les quería hacer esta pequeña introducción. Pues si no hay comentario ni nada, muchachos, pues nada, pues los dejo para que descansen, para que retomen sus actividades. Y nada, entonces nos veríamos el próximo martes a las 6:30, ¿estoy bien? Para empezar, sí, 6:30, bueno, para empezar con los elementos básicos del mercado, la oferta y la demanda. ¿Listo, compañeros? Ok, profe. Bueno. Una feliz noche, muchas gracias, profe. Gracias por estar en clase. Gracias. Ok. Chao, profe, que esté muy bien. Chao. Luego.